¿Tengas alguna duda, Eunice? No. Bien. Listo. ¿Qué tal, amigos de Revista Divergencia? Como lo anunciamos el día de hoy, estaremos hablando sobre las adicciones en esta cuarentena. Espero nos puedan acompañar durante toda la transmisión. Estaremos prácticamente una hora hablando de este tema con algunos colaboradores de la revista que han investigado, han profundizado en el tema, y la idea es poder desarrollar este webinar para apoyar a la gente que sufre algún tipo de adicción y también identificar también si te encuentras una de ellas. Le damos la bienvenida a nuestros colaboradores, los presento. Está conmigo la doctora Eunice Villar, quien es médica por la UAM. Bienvenida, Eunice. También le damos la bienvenida a Rocío Elidet López, quien es licenciada en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional. Y le damos también la bienvenida a Josué Gallardo, quien es egresado de la Facultad de la Licenciatura en Pedagogía. Soy yo, licenciado Daniel Vázquez, abogado de UNAM, y quien llevará a cabo la presentación de este webinar. A mí me gustaría empezar a hablar un poco sobre los conceptos básicos de las adicciones, pero también me gustaría hacerte la siguiente pregunta respecto a que primero vamos a entendernos por la definición de adicción y las estadísticas que en México que nos puedas decir. Adelante, Eunice. Ok. Buenas noches. Una adicción se considera una enfermedad crónica recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda de un consumo compulsivo de sustancias que provocan placer o euforia, y es seguida de otros efectos como es la sedación o estimulación, y esto va a depender de cada sustancia. Tenemos varios tipos de drogas, las legales y las ilegales. En las legales vamos a tener el tabaco y el alcohol principalmente, aunque algunos analgésicos ya entran en esta categoría, ya sea prescritos médicamente con receta o de libre venta. Y tenemos en las ilegales lo que es la cannabis, la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y los inhalables, que serían los más económicos en este caso. Todas en algún nivel van a afectar el sistema nervioso central, ya sea que te aletarguen o te activen, y al paso del tiempo van ocasionando problemas de degeneración de las células neuronales. Podemos decir, como acotación, que genéticamente algunas personas son más susceptibles a padecer una adicción. Esto quiere decir más o menos entre el 40 y el 60% de los pacientes adictos tienen algún antecedente familiar de droga o ya están predispuestos genéticamente a lo mismo. Muchos incluso en estudios fueron concebidos bajo la influencia de alguna droga, ya sea el simple alcohol o el tabaco. También tenemos que mencionar que las drogas son una integración social a cierto grupo de personas. Por decir, el tabaco empieza muy joven, se empieza desde muy joven, por la aceptación social y la presión de los amigos, igual el alcohol. Entonces, tenemos estos dos componentes principalmente. Y estamos hablando de que 1 de cada 3 personas de entre 12 y 65 años mantienen un consumo nocivo de alcohol. Esto ya sea diario o lo que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos a alguna persona
que es bebedor social o de fin de semana, ¿no? Que llega el viernes y empieza a tomar y pasa viernes, sábado y el domingo se recupera. Entonces, entre estas personas están estas estadísticas. En México hay alrededor de 17 millones de fumadores y 500,000 son adictos a alguna sustancia ilegal. Como mencionaba, del 40 al 60% de los pacientes que fuman tienen un componente genético y esto los hace predispuestos a consumir otro tipo de sustancias ilícitas. Y el alcohol está muy aceptado en México, pero está a la par entre hombres y mujeres. O sea, el 50% de los consumidores son hombres y el 50% son mujeres. Y estamos hablando que en más de 3 años, un 5.2 a un 7.2% en estadísticas ha subido el consumo de alcohol. De 3 años para acá, podemos decir que incluso el 42.7% de los adictos probaron el alcohol antes de los 18 años. Y en una encuesta del año 2016 para pacientes mexicanos, decía que 110,000 alumnos de quinto y sexto grado de primaria ya habían probado el alcohol y el 17.2 de los alumnos de nivel bachillerato ya habían probado estupefacientes. No nada más son estadísticas. ¿Qué nos va a tener el consumo de drogas? Cuando se consume podemos tener euforia, activación o depresión, que es la otra cara de la moneda. Y cuando no se utilizan, tenemos ansiedad, el síndrome de abstinencia que todos hemos oído mencionar, y su uso crónico nos puede llevar incluso a una demencia o afectar habilidades y el funcionamiento cognitivo de cada paciente, lo que se traduce a una muerte neuronal a largo plazo. Ok, Eunice. A mí me gustaría conceptualizar bien lo que es una adicción y que hacer algunos comentarios previo a darle la palabra a otro compañero más. La adicción es una dependencia fisiológica y psicológica, alguna sustancia psicoactiva provocada por el abuso del consumo, no necesariamente tiene que ser una sustancia, también puede ser una conducta, que también no lo podemos relacionar solo a las tres típicas conductas, en este caso las tres sustancias más conocidas, que es cualquier tipo de droga, alcoholismo, cigarro, sino creo que también debemos de entender, por ejemplo, que ha aumentado la adicción al uso, a las compras, al gasto excesivo. Evidentemente, cuando uno está aislado, también está aumentando el caso de las adicciones y los que estaban en tratamiento en recaídas. El problema de las adicciones, según la Organización Mundial de la Salud, tiene diversas causas, entre ellas una baja autoestima, poca tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, estados depresivos, deseos de experimentar sensaciones diferentes a las que se viven, predisposición física. Estas son consideradas como causas individuales. También tenemos las causas familiares, las cuales son desintegración del núcleo familiar, muerte de alguna de las personas, de los seres queridos que también actúan en consecuencia de una pérdida de un familiar y que recaen en algún tipo de adicción. También las causas sociales, que ahorita regularmente podría ser la falta de contacto social y la publicidad misma que se genera tanto a las bebidas alcohólicas como al tabaquismo. Eh, a mí me gustaría pues, especificar esto para que la gente entienda por qué pues, somos objetos a una adicción y que al final pues empezar un tratamiento. A mí me gustaría hacerte la siguiente pregunta, Rocío. Eh,
tú nos vas a hablar un poco específicamente de las drogas. ¿Qué nos puedes hablar de las drogas específicamente? Y después le damos el paso a bienvenida, Rosy. Hola, buenas noches. Gracias una vez más por la invitación a Revista Divergencia. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Dani, a mí me gustaría tocar un poco el tema sobre el mercado de las drogas, cómo ha funcionado esta parte del narcotráfico en lo que es la etapa de la contingencia. Y como todo, también representó una escasez, principalmente de materia prima, ya que gran parte de esta producción de drogas, digamos la parte de manufactura, y más que la manufactura como de las drogas, es también unos elementos, por ejemplo, como el fentanilo, que funciona como analgésico y que este recurso se obtiene principalmente de China. Como China fue uno de los países, bueno, o el principal país con el que se cerró el comercio en todos los sentidos, incluido el narcotráfico, los cárteles incluso prometen o, o tienen la visión de poder crear su propio laboratorio aquí en México con la misma calidad del fentanilo que compran en China. Pero como hubo esta escasez, se estima que las ventas al por mayor incrementaron del 10 al 25% principalmente en la compra de 1 kilo de fentanilo. Y bueno, por otro lado, este punto de distribución de drogas, bueno, también se vio afectado precisamente porque no podemos salir o bueno, pasó lo de la cuarentena, del aislamiento. Sin embargo, esto también incrementó otro tipo de acciones delictivas en el país, como son los asaltos, las extorsiones e inclusive los secuestros. Y también esto es una referencia de que el narcotráfico tuvo la necesidad de diversificar sus acciones, ya no nada más con lo que fue la venta, la distribución y la elaboración de estas drogas, sino también con este otro tipo de delitos sociales. Y bueno, por el momento es mi participación. Gracias. Muy bien, Rocío. A mí me gustaría preguntarte, Unis, antes de pasar con José, que es la parte de la ayuda social, que ahorita voy a ir con esa parte que hacer y la parte de la reinserción y de cómo tratarlo, que yo también daré algunos puntos, es eh, eh, hoy en día, por ejemplo, el COVID y la enfermedad pueden ser ahorita los fármacos una gran dependencia a los medicamentos. ¿Qué nos podrías decir respecto a esto del uso también de identificar si estamos ya siendo dependientes de algún medicamento sin necesidad o que bien psicológicamente también se podría decir que estemos afectados para buscar algún medicamento que nos haga sentir bien y estables en estos momentos pues, de crisis sanitaria? Adelante, Luis. Ok, casi nadie toma en cuenta, y lo mencionó Rocío, el uso de sustancias legales como droga, que sería, bueno, en el caso que mencionó Rocío, del fentanilo. Pero un simple paracetamol te puede generar una adicción. Paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, que son los componentes que encuentras en la tiendita de la esquina, pueden generar una adicción. ¿Por qué? Porque generan un alivio del dolor pasajero. Hay muchas personas que están sufriendo de migrañas, de estrés, de dolores corporales, de músculos, debido al estrés del encierro, a la preocupación del trabajo, del dinero, de la comida, del sustento familiar. Entonces, si están consumiendo por lo menos un analgésico al día, podemos decir que están generando una adicción. Hay gente que ya no se siente bien si no se toma una aspirina diaria. Esto ya se podría considerar como una adicción. Hay que tener cuidado aquí. Los analgésicos o AINES, también llamados científicamente, son muy buenos para quitar los dolores. No está diagnosticado como tal que produzcan una adicción a largo plazo, pero tienen daño a nivel hepático y renal. Entonces, si tú estás consumiendo cualquier tipo de analgésico por más de 3 días, no prescrito,
por un médico y que esté supervisado por él bajo función renal, función hepática, cómo se degrada si tienes alguna otra enfermedad, por decir diabetes, hipertensión, etcétera, puedes estar generando una adicción y un daño tanto gástrico, porque producen muchos de ellos afecciones a nivel de estómago. Los analgésicos lo que tienen es que inhiben parte de la mucosa gástrica, entonces te va a afectar el estómago, se degradan o se excretan a nivel hepático y a nivel renal, los riñones. Si tú recargas más los medicamentos, si es que ya tienes otros medicamentos tomando, lo que va a pasar es que te estás creando un daño. Aquí las drogas, la definición habla de un daño físico y en este caso tú te lo estás causando con sustancias legales. Hablabas también de las compras, de incluso de la cuestión de actividad sexual, se puede considerar como una adicción. Entonces, cualquier actividad realizada en exceso te puede llevar a una adicción. ¿Sí, Daniel? Muy bien, Eunice, te agradezco tu participación. A mí me gustaría también ahorita hablar un poco sobre el proceso adictivo en general de las circunstancias, para que la gente también identifique si, ya sea usted, esperemos que no, pero si también identificaron otras personas. El primer paso es la tolerancia, que significa la necesidad de aumentar las dosis o la actividad o la situación que realice para conseguir los efectos deseados, es decir, desde el consumo, como bien lo decías, del tabaco, del alcohol o de alguna sustancia tóxica, poderlo aumentar, esa necesidad se origina. El efecto disminuye aún consumiéndolo constantemente, es un aspecto a considerar. Luego, la abstinencia, el síndrome característico de la sustancia, que a lo mejor ya generan ansiedad, temblores, empiezan a sentir, pues lógicamente mal, desesperados por tener algún tipo de contacto, ya sea con la sustancia o con la actividad. La sustancia es administrada con frecuencia en cantidades mayores y durante un periodo largo. Es decir, se continúa administrando la sustancia durante un periodo más allá del recomendado, como lo mencionaba la doctora Eunice Villa, y también eh, ya empieza a haber un problema psicológico donde realmente depende tu estado de ánimo, y yo creo que ese es el principal afectación derivado de la falta de la actividad o la sustancia. También al final reduce tus actividades sociales, laborales y recreativas, y ya prácticamente tu círculo de vida está en torno a esa actividad o sustancia al final, y es cuando ya se considera una situación crítica. Entonces al final tenemos que identificar en qué situación estamos, o están algunas de las personas que vean o que conocidos que son, y que evidentemente creo que la parte de los medicamentos hoy en día, como lo mencionaba la doctora, tenemos que tener mucho cuidado y mucho control sobre ellos. A mí me gustaría preguntarte, Josué, antes de que nos expliques como esta parte de reingreso, cómo poder identificar desde tu punto de vista como pedagogo que eres, eh, si eres parte de una adicción o no. Adelante, Josué. Sí, creo que, bueno, hay algunas, bueno, primero que nada, gracias por otra vez la oportunidad de platicar acá respecto a estos temas en esta plataforma, y gracias a la revista Divergencia. Y respondiéndote un poco a la pregunta, creo que hay veces que, digamos, somos más susceptibles, o todos somos susceptibles a caer en algún tipo de droga o de alguna conducta repetitiva, incluso igual como en este contexto que estamos como em, bueno, en la pandemia, pues hay bueno, situaciones que no estamos controlando y que se vuelven como incluso
trastornos, ¿no? De ansiedad, ¿no? De algunos, digamos, algunos cuadros depresivos. Digamos, toda esta situación provocan que tengamos ciertos pensamientos, ciertas conductas, y igual creo que ya habías leído como unas causas también de lo que provocan las adicciones, y creo que justo en este tiempo, pues es más el miedo a enfermarse o a morir, a, a también gente que se preocupa por no generar ingresos, o el temor como a la exclusión social, ¿no? De que si ya te enfermaste, incluso como, bueno, sé de casos de que se enferman de COVID, y un familiar muere, lo tratan de ocultar, o lo tratan como de justificar que, digamos, de otra circunstancia por el miedo a la exclusión social, ¿no? Tal vez el que defraudar a los seres queridos, y muchos más sentimientos como de impotencia, de aburrimiento, de soledad, de tristeza. Creo que son los principales causas en la actualidad de que una persona tenga conductas adictivas. Y no sé si sigo con la parte de algunas estrategias para... Ahorita vamos para allá, nos guardamos si quieres eso para la siguiente, siguiente participación, Josh, porque eres el que nos vas a abordar en esa parte. A mí me gustaría hacerte una pregunta, Rocío, al respecto también del consumo de drogas específicamente, que la economía de las personas que sufren este tipo de... ¿Qué implicaciones tiene y qué afectaciones hay en el consumidor, Rocío? Bueno, pues respecto a ese tema, al menos en México sí se presentaron estadísticas de que hubo una baja en reportes de delitos contra la salud, como está catalogado en México, de acuerdo a las personas, bueno, que también hacen uso de las drogas, ¿no? Entonces, debido a la situación de exclusión, bueno, no de exclusión, más bien de aislamiento, sí hubo una baja en ese aspecto. Aunque, bueno, como les comentaba, como la droga sí subió de precio también, pues eso también dio un impacto directo en la economía de las personas que lo consumen. De hecho, algo curioso, o bueno, ni tan curioso, es que una de las drogas que más se ha solicitado, digamos, es la marihuana, precisamente porque aunque subió, no es tan cara como la cocaína o incluso la heroína. Y hay mucha gente que sí tiene, o bueno, muchos consumidores que sí tienen a la mano esta droga que es o bueno, esta planta que es la marihuana, porque incluso la pueden llegar a sembrar hasta en sus propios hogares. No así con el hecho de producir cocaína o que se les facilite otro tipo de sustancia, a menos de que sea un analgésico, como lo comenta la doctora, que sí esté más como a su disposición y más a su alcance. Entonces, en términos económicos, sí también representó un fuerte impacto. Y eso es hablando de México, porque en otros países como Brasil, ahí el incremento de la droga fue hasta del 40%. Entonces, eso, bueno, pues también ha representado mucho en los consumidores. Y en contraste a esta situación, ha habido consumidores que de acuerdo a su nivel de drogadicción o de, bueno, mejor dicho, de adicción, incluso han solicitado apoyo para tratar de alejarse de la droga, digamos así como aprovechando que no la tienen a su alcance y han buscado también esta fuente de ayuda. Pero bueno, o sea, ha sido un porcentaje, la verdad que no se tiene una estimación precisa de números, pero sí se sabe que, bueno, es un porcentaje reducido de personas. Y bueno, eso sería todo por mi Gracias. participación. Muchas gracias, Rocío. A mí me gustaría comentar también que los efectos de trastornos, digamos, más claros y evidentes al sufrir una adicción es la depresión, la ansiedad, trastornos del comportamiento, modificación de los hábitos y cambios emocionales repentinos orientados hacia la negatividad.
Es decir, tenemos que estar bien claros e identificar cuando ya sea personalmente o algún familiar o cercano está sufriendo una de estas situaciones. A mí me gustaría también abarcar un poco previo y hablar, háganos sus preguntas a quien guste de lo que está hablando. Pero a mí me gustaría también hablar un poco sobre esta parte de la adicción a las compras, que aparentemente hay dos opuestos. A lo mejor, como bien lo mencionaba José, también aquellos que sufren ansiedad por la falta de ingresos o los que el aislamiento les genera un problema serio en la hora de comprar. Y la prueba lo tenemos desde la compra excesiva que hubo al inicio de la cuarentena del papel higiénico, del gel antibacterial, del uso de los cubrebocas, porque al final eso demuestra el tipo de, al final es más bien la consecuencia de un daño psicológico de no tener la tranquilidad y claridad de las cosas. A veces suponemos muchas cosas, se suponía que el papel higiénico podía haberse acabado y la fecha hoy en día es que después de ese compra excesiva, no realmente no hubo un desabasto. O sea, al final lo que tenemos que actuar siempre es en tranquilidad y la adicción a las compras es algo que aumentó un 60% en este confinamiento y lo cual pues evidentemente yo hago un llamado de exhortación a la gente que ve este video y a los cercanos a que evite y siempre promueva el consumo moderado de las cosas, porque al final ese tipo de problemas, el consumismo también genera un problema y un trastorno psicológico a la larga. Y bien, vamos a pasar ya a la etapa un poco de rehabilitación. Me gustaría que Unis tocara la parte médica y Josué la parte social y de estrategia personal. Unis, médicamente, ¿cómo identificar si yo ya padezco una adicción? ¿Qué hacer en este confinamiento? Principalmente porque muchas instituciones están cerradas, pero primero que nada, ¿qué hacer? ¿Cómo podríamos tratarnos de manera individual en este confinamiento una adicción? Ok, primero, antes que nada, identificar cómo yo sospecharía que tengo una adicción o sé que tengo una adicción, por decir en el caso de los fumadores, ¿no? Si yo me fumaba 3 cigarros al día o un cigarro al día y ahorita estoy consumiendo el doble o el triple de lo que normalmente yo ingería, o si tomaba un analgésico de vez en cuando y ahorita lo estoy tomando mucho, o si compraba de vez en cuando por internet y ahora todos los días tengo que estar a fuerzas viendo páginas de internet, aunque no compre nada al final o compre cantidades exorbitantes, debo de poner atención principalmente a mi estado mental, cómo estoy, identificar mi estado psicológico. Estoy estresada, preguntarme por qué estoy estresado, identificar el punto y ver qué puedo hacer. Si puedo hacer algo, me encargo de ello y si no, busco alternativas y trato de no estresarme. Una muy buena sugerencia de muchos psicólogos y psiquiatras es practicar deporte en casa, cuestiones de meditación, tai chi, yoga, etcétera, para tratar de sacar este estrés. Ok, no puedo controlar mi estrés. Buscar ayuda profesional psicológica. Ahorita muchos profesionales psicólogos, terapeutas están dando terapia vía remota. Esta es una muy buena opción. Incluso la UNAM tiene una línea de ayuda que ellos siguen trabajando. Los psicólogos de la UNAM están trabajando arduamente y a través de ellos podrías tú identificar y ayudarte psicológicamente. Ok, estamos hablando de adicciones un poco más leves. Lo decía Rocío, ¿no? Mucha gente está buscando ayuda. Si ya son adicciones a opiáceos, droga, anfetaminas, etcétera, sí necesitamos la intervención de profesionales. No se puede dejar la droga de un día a otro. Lo que hacen en muchos anexos, ¿no? Los meten y sufren periodos de abstinencia muy, muy fuertes que incluso podrían provocar hasta paros cardíacos de
de esta abstinencia y esta ansiedad tan fuerte que dan, sería muy valiente y muy admirable que alguien dejara una drogadicción de la noche a la mañana solo hablando de sustancias no legales. Buscar ayuda o ir disminuyendo el consumo poco a poco, ¿no? Si tomaba 1, 2, 3 tabletas, empiezo a disminuir gradualmente. Todos los medicamentos controlados, incluyendo las drogas, se van dosificando en menor cantidad. Incluso eso es lo que hacen en muchos centros de rehabilitación. Si el paciente consumía 5 mililitros de determinada sustancia, bajan a 4, a 3, a 2, a 1, a media tableta, así van. Y con esto logran que la sustancia salga del organismo, no de una manera agresiva. Una manera agresiva sería a veces contraproducente para él y para la familia, porque incluso puede haber estados mentales donde la persona pierde totalmente la conciencia, que lo que genera es que el funcionamiento cognitivo se disocia, o sea, no tienes conocimiento ni siquiera de lo que estás haciendo porque estás en un periodo de abstinencia o un periodo de drogadicción. Entonces, esto actualmente es algo peligroso para muchas familias, porque al disociar y desconectar el cerebro por causa de la drogadicción, puede generar comportamientos violentos y los que van a pagar las consecuencias van a ser las personas que están en la misma casa de una persona adicta. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso insisto en que se busquen alternativas médicas. Ahorita muchos centros están cerrados, pero podemos buscar ayuda médica de forma vía telefónica o vía Zoom, vía Skype. Podemos encontrar alternativas médicas o incluso buscar un doctor particular que nos pudiera ayudar a suministrar por goteo, bajando la dosis de la sustancia a la que fuéramos adictos. No sé si algo más, Dani. Muchas gracias, Eunice, por tus comentarios. Ahí ya nos están haciendo algunos comentarios la gente que nos está viendo. Adelante, si nos quieren hacer preguntas, adelante. José, la parte institucional que tú conoces y la parte pedagógica, ¿cómo ayudar a alguien cercano que sufre una adicción que hemos identificado que está pasando por uno? ¿Qué le podríamos decir a estas personas? Ok, de manera general, creo que hay como tres estrategias como muy claves para, digamos, el consumo de quien está como observando, ¿no? Este programa de consumo. Y la primera es identificar el factor de riesgo o las situaciones de riesgo, ¿no? Como si ya saben que tienen como problemas con tal sustancia, con tal droga legal o ilegal, pues que identifique bien claro dónde puede como consumirlas o en qué ambiente, en qué situación, ¿no? Por ejemplo, si solo consume con sus amigos o consume como solo, ¿no? En este caso, como más se presenta que sea como, o que se vayan viendo como estos casos de drogadicción en la familia. Más que nada, digamos, en la parte del alcoholismo o digamos en esta parte de que las otras drogas han bajado como han bajado a las ventas, digamos, ya no pueden ir como los chavos a lugares para hacer estas conductas. Entonces, hay también como lo decían hace rato, cuando ya no están como consumiendo drogas en abstinencia, justo en esta situación, y empiezan a tener como estos síntomas de abstinencia donde pues necesitan como el manejo de satisfacer como esa necesidad de consumir. Entonces justo se van a tomar como tal vez otras conductas, a verse como, digamos, el cambio de emociones, el cambio de actitud, y esto también es necesario. Bueno, esto es como un segundo punto, y en un tercer punto, el manejo de la recaída, ¿no? También esto va como, se van absteniendo a lo largo que va en aumento la cuarentena,
pueden volver a recaer o no, cambiar como sus conductas, pero creo que lo importante es también identificar la red de apoyo, que es prácticamente como la familia en especial, y como pedagogo creo que recomiendo la orientación familiar en el caso de, digamos, de que algún familiar esté consumiendo alguna sustancia o alguna droga, o creo que también es importante como la atención terapéutica, ¿no? Que estos, o la atención psicológica, que con una persona especializada que pueda como encaminar este proceso de rehabilitación de alguna forma. Entonces existen como otras formas, ¿no? Incluso desde lo familiar, que es como la parte social y en la que afecta más ahorita, ¿no? En que puedan solucionar este problema, pero pueden ser buenas o no. En el sentido, digamos, puede ser como tanto en lo emocional o como en la indiferencia, ¿no? O sea, en lo emocional puede que sea como muy bueno porque pues dices todo lo que sientes, ¿no? Y la desventaja sería que te sientas culpable por lo mismo, ¿no? Por todo lo que dices y que puedes herir a la otra persona. O incluso la indiferencia, ¿no? Que puede sentirse de la manera como muy objetiva de estar desligado al consumo de algún familiar, pero en ciertos cambios puedes sentirse también culpable porque tuviste la oportunidad de hacer algo y no lo hiciste. Y existen otros, ¿no? Como la tolerancia, el que empieza como a buscar apoyo, etcétera, ¿no? Entonces creo que con la ayuda como terapéutica, pedagógica, psicológica, de trabajo social pertinente, creo que ayuda mucho para buscar como las estrategias. Digamos, por un ejemplo, en el caso del consumo del alcohol en menores, ¿no? Estar al pendiente, ahorita como los chicos no pueden salir a fiestas, pero estar pendientes de que no tengan como su bar cerca, ¿no? O que estén como tener como una facilidad de consumir alcohol en casa. Y que sea como un espacio también como muy adecuado para empezar a conversar sobre la importancia de hacerles ver que independientemente de las opiniones de sus amigos, que es algo de lo que afecta mucho, ellos también tienen la opción de elegir entre beber o no beber, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé si hasta aquí como fui claro o... No, adelante, yo si quieres continuar o si hasta ahí ya terminaste, No, adelante. creo que Muy bien, hasta aquí. muy bien. La verdad es que espero que sea de ayuda para los que nos están viendo. Veo que nos han seguido mucho, nos han compartido bastante este video y espero que sea de ayuda para los que están siguiendo la revista y siguiendo nuestro contenido. Hemos tratado de ser lo más claros para ustedes y si tienen dudas escríbanos, si necesitan algún psicólogo escríbanos, nosotros somos un grupo de varios profesionistas dispuestos a poderles apoyar y ayudar en lo que usted necesite. Nos hacen algunas preguntas que creo que eh, que nos están haciendo y me gustaría que las fueran respondiendo cada uno de ustedes. Eh, Dice que qué interesante dato del origen genético, nos dice Rodrigo Ledesma. Itzela Vigali nos dice cuál podría ser el escape para jóvenes adictos que no tienen la droga y además se mantienen encerrados. Y Gustavo Vez nos dice, el confinamiento por COVID ha hecho que se note un aumento en las adicciones. Lo estaban tratando de explicar ustedes, entonces me gustaría que Eunice empezara a explicarnos un poco sobre esto, respondiendo lo que nos han preguntado. Adelante. Mira, se ha hecho evidente las adicciones, no necesariamente ha habido un aumento o ha habido un cambio de adicción, por decir. Muchas veces éramos o había adictos
drogas ilegales. Ahorita está restringida conseguirlas, ¿no? Entonces han cambiado, por decir, por el alcohol, que es legal y se podía encontrar, entre comillas, más fácil. Ahora con lo de la ley seca, se vio mucho incluso el aumento de la cuestión intrafamiliar, de violencia intrafamiliar, a raíz de la abstinencia de las mismas drogas. Tenemos un ejemplo claro de si ha aumentado o no, o si se ha hecho evidente. Las filas en los centros comerciales, cuando se anunció que se volvió a vender alcohol, llegaban incluso a darle vueltas completas a las manzanas de donde vivía cada gente. Tenemos ejemplos claros que recibieron hasta con mariachis en ciertos estados del país, los camiones de cerveza y la rapiña que hubo, porque no se puede llamar de otra manera, al comprar hasta 5 o 6 cartones de cerveza para tener en casa. Esto nos está hablando de un foco rojo en cuanto a una adicción legal. Esto es lo que se ve. Lo que hay atrás, el consumo de marihuana, de cocaína, de cristal, de otro tipo de drogas, incluso de inhalantes, sí aumentó los que están disponibles. Por decir, platicaba con un amigo especialista en drogadicción y me decía que me fuera a dar una vuelta por las Comex que estaban abiertas hace unas semanas, ¿no? Y que viera cómo estaban comprando tiner. Entonces, ha cambiado la adicción a la sustancia, no se ha acabado como tal. Se ha hecho evidente por el aislamiento, pero sí sigue presente. ¿Cómo podemos identificar y cómo podremos ayudar a una persona? En el caso que estaban preguntando del jovencito que se aísla, ahí yo recomendaría una intervención psicológica y médica al mismo tiempo, no nada más familiar, sino que ya tendría que intervenir profesionales médicos y de la salud. Pueden acercarse a la revista y se podría canalizar. Algo que creo que se nos había olvidado tocar y mencionar es que todas estas adicciones, específicamente, por ejemplo, todas generan un deterioro en nuestros sistemas, nuestros diferentes sistemas, evidentemente el inmunológico, pero me refiero al sistema digestivo, el sistema pulmonar, el sistema respiratorio, mejor dicho. Como lo es, por ejemplo, la adicción al tabaco, y que al final algún tipo de esta adicción que no está siendo tratada nos va a hacer parte del grupo vulnerable, del cual es lo que están siendo afectados por el COVID, ¿no? Creo que eso es importante mencionarles, que está que es necesario hacerles mención a todos. A mí me gustaría comentaras algo, yo al respecto, y después Rocío, adelante, ya estamos por terminar nuestro webinar del día de hoy. Si hay un comentario, háganlo en la página. Sí, creo que como respondiendo a la pregunta que si hay un escape para estos jóvenes que están consumiendo, creo que sí, pues puede ser como el manejo de otras conductas, como los desórdenes alimenticios, puede ser como el traspaso digamos, de conductas. Y si bien creo que esta situación como de encierro, creo que como para todos es de mucho estrés y no sé, si para nosotros nos provoca estrés, para los adictos mucho más, ¿no? Tenemos que como entender esa forma de que están como sufriendo como en su cuerpo, como la necesidad de consumir, y tal vez como la forma de atacar o más bien de que se envuelvan como de que, bueno, ya todo está cerrado, ¿no? Entonces ya no hay forma de que vayan como a consumir, ¿no? Pero se pueden presentar como todas estas recaídas o estos
estas situaciones de riesgo, pero creo que la mayor oportunidad que hay es que existen como espacios donde se puede manejar o que se pueden hacer como todos estos, atención terapéutica gratuita. Incluso Daniel ya ofreció como también la posibilidad de que si alguno tuviera como este problema, pues como utilizar como esta red de apoyo, ¿no? Y también como para manejar el estrés, ¿no? Que es una de las formas como que se puede como combatir. Em, y no sé, creo que sería todo. Muchas gracias, Jess, por tu comentario. ¿Algo que quieras añadir, Rocío, a las conclusiones, a las preguntas que nos hicieron? Adelante. Sí, bueno, en términos, vaya, un poco comerciales, la industria del narcotráfico, bueno, siempre ha sido muy representativa y lo va a seguir siendo. Es una industria muy fortalecida que incluso por datos de la UNAM, se estima que cada año esta actividad genera ingresos hasta por 600,000 millones de pesos, llegando a duplicar incluso las ventas de la industria farmacéutica. Y esto es una estimación porque realmente no se tienen así datos pues muy precisos como otros sectores económicos, precisamente por ser una actividad ilícita. Incluso también se estima que los propios narcotraficantes no tienen una métrica exacta para medir el rendimiento de sus empleados, sino que todo se basa, bueno, pues por la parte de las transacciones que realizan y, bueno, evidentemente los kilos de droga que pues distribuyen, entre otras cosas. Pero datos más específicos, bueno, no se tienen. Eso es por el lado económico, ¿no? La verdad es que es un mercado sumamente, pues más que explotado, donde generan pues muchísimo dinero, ¿no? O sea, cantidades inimaginables de alguna manera, que se alimentan precisamente de las personas bueno, hay gente que sí tiene una adicción y que tiene un buen posicionamiento social, pero también hay mucha más gente, que es la mayoría, y la mayoría pues por términos sociales que son evidentes, que son de una clase pues baja, ¿no? O que vaya, tienen rezago educativo, o que no tienen acceso a fuentes de empleo formales, y que eso yo pienso que también es uno de los factores por los cuales una persona puede caer en una adicción, que puede comenzar a introducirse en este mercado de vender droga y terminar siendo un consumidor potencial de la misma. Y bueno, yo pienso que a lo mejor va a sonar un poco duro lo que voy a decir, pero pienso que todos, y no solo en adicciones, sino en todas las etapas de nuestra vida, tenemos elecciones, ¿no? O sea, siempre tenemos la oportunidad de elegir. Y pienso que por más que estemos en una necesidad, tal vez, igualmente siempre vamos a tener la elección de cómo salir adelante. Y el ejemplo también lo han tenido muchas personas que han salido de situaciones de violencia, que han estado cerca de entornos también de adicciones, de alcoholismo, etcétera. Incluso también que no han tenido a lo mejor la oportunidad de tener el acceso a la educación, etcétera, y sin embargo han salido adelante de una manera sana. Entonces, mi idea es que, o mi opinión se basa precisamente en tener fuerza de voluntad, pero igual no, en un momento no lo hacemos por nosotros mismos, sino a lo mejor porque tenemos hijos, porque hay una familia detrás, etcétera, ¿no? Una motivación que puede impulsar a no caer en actos que van a dañar nuestra salud, pero que también en el corto, mediano y largo plazo van a dañar a terceras personas, que, bueno, principalmente es el núcleo familiar, y que también en muchos casos se da, bueno, que las familias pues también nos quieren, porque hay otros en los que lamentablemente es la propia familia la que orilla de alguna manera o acerca esta situación de adicciones. Y si alguna persona pues está pasando por esto y está viendo este webinar o se llega a enterar, como ya comentaron todos ustedes,
que tengan esa confianza de acercarse en realmente nosotros como profesionistas intentamos también aportar desde lo que sabemos, desde la experiencia también que tenemos, y no dudo en que vamos a poderles brindar alguna solución o canalizarlos si no tenemos de momento como la herramienta. Y también me gustaría decirles que puedan encontrar una motivación, porque la realidad es que hay muchas cosas bonitas de la vida que valen mucho la pena vivir, que vale mucho la pena disfrutar. Y una de esas es tratar de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro estado emocional. Siempre hay algo bueno por lo que luchar, por lo que salir adelante. Y pues ojalá no sea tarde para muchas personas que a lo mejor desafortunadamente cuando ya tienen una adicción o cuando incluso tienen un problema que ya es irreversible, comprenden que vale la pena vivir. Entonces, qué mejor que darse cuenta a tiempo. Bueno, yo pienso que también esa parte de los síntomas, como ya lo comentaba la doctora, son muy evidentes cuando somos honestos con nosotros mismos y lo importante siempre es identificar que tenemos un problema y cómo lo podemos solucionar. Entonces, también, por ejemplo, ¿no? La parte del gasto que hacen en comprar drogas, pues, bueno, ya en términos materiales, si lo ahorraran, bueno, pues también podrían tener un beneficio más amplio en otras situaciones, ¿no? Entonces, es mejor siempre no estar en cosas excesivas, ¿no? Porque también adicción no solo es el tema de la droga, también es otros temas de salud, como por ejemplo el sobrepeso cuando comemos mucho, muchas cosas, o sea, no solo son las drogas. Entonces, esa sería mi conclusión, Daniel. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias por tus comentarios, Rocío. Hicieron dos preguntas que me parecen muy interesantes antes de despedirnos y que me gustaría tomar 2 minutos o uno cada quien entre Eunice y Josué. Nos dicen que cuáles creen que es el origen de las adicciones, que ya aparte de eso de las causas ya las mencioné al inicio, pero la que me interesa más es las adicciones a las redes sociales, al Internet. Evidentemente creo que es un tema que muchos de los papás podrían tener problemas con sus hijos derivado de que es un boom el Internet hoy en día y todas las plataformas digitales, todos los juegos, todo es vía online y también tanta dedicación y tanto tiempo que le dedican al teléfono o al Internet mismo a través de la computadora. ¿Cómo identificar esto? Y creo que va mucho por el tema de la administración del tiempo, que también ya hoy hay un webinar que realizamos sobre cómo administrar tu tiempo, cómo organizar, pero me gustaría que dieran algún panorama sobre estas dos respuestas y en un minuto o dos, Eunice y Josué, ¿qué nos pudieran decir al respecto? Bueno, hay que ver los estados psicológicos y aprender a vivir el presente. Muchas de las adicciones tienen, si no es que todas, tienen un componente psicológico. En este específicamente sería cuestiones de huir de la realidad. No soportamos los problemas que hay en casa, el estrés de la escuela, el bullying de los compañeros, que me siento inferior, la cuestión de la autoestima y huyo. Incluso hay un spot de cierta marca de videojuegos que dice que vive en nuestro mundo, algo así refiere, hablando de que la realidad virtual, las redes sociales, nos dan a vivir una vida que no tenemos. Materialismo, se podría resumir en una sola palabra. Deseamos la vida de las Kardashian, la vida de los artistas, de los cantantes. Tiene mucho que ver con la cuestión de que no nos enseñan a valorar lo que tenemos y nos dan a todo a manos llenas, ¿no? Nos creemos merecedores de más allá de lo que nos pueden dar nuestros padres o de lo que podemos conseguir trabajando. Va relacionado también con las compras compulsivas, incluso la ansiedad y la adicción a la comida. Ingerimos cantidades de comidas o compramos por internet cantidades impresionantes de cosas que no necesitamos porque no estamos contentos con nosotros mismos.
yo recomendaría un reforzamiento psicológico familiar e individual en el caso de que ya seas un adulto y tengas este poder adquisitivo. Consultarlo con un psicólogo, incluso con un psiquiatra en algunos momentos, y aprender a estar solo contigo mismo, aumentar autoestima y aprender a comunicarte como familia. Ese sería como mi punto. Muchas gracias, Eunice. Nos quedan 2 minutos, George, en uno. ¿Qué nos puedes decir respecto a este tema? Pues adelante. Sí, bueno, creo que concuerdo mucho con esta Eunice. Justo creo que es la falta de, digamos, tal vez empieza como desde las heridas emocionales de la infancia, la falta de autoestima, falta de plan de vida, la falta de gestión del tiempo, del tiempo de ocio también, ¿no? Como el no querer como pertenecer como a la realidad, creo que ya lo comentaba como muy bien. Y creo que eso implica no solamente como desde el celular, sino el de, digamos, dormir mucho, comer mucho, ¿no? Incluso como el sexo también puede ser como una adicción respecto a todos estos factores. Creo que hay muchos y creo que estos se van descubriendo en el terapéutico. O un proceso como en el que van a revisar como también su pasado, ¿no? Y también como la construcción de su identidad, más que nada. Muy bien. Le agradecemos también a Jessica que nos apoyó, colaboradora nuestra, en un comentario explicando por su postura del origen de las adicciones. Te agradecemos, Jessy. Bien, pues damos por terminado este webinar. Les agradezco su tiempo, que nos hayan visto. Compártanos, esta información puede ayudar a muchas más personas. Y esta semana terminaremos nuestra tercera temporada de webinars con temas muy interesantes en esta semana. El día de mañana hablaremos cómo eficientar la enseñanza escolar con el sistema a distancia. El martes hablaremos sobre recomendaciones de cine, libros y música. El miércoles estaremos hablando sobre consejos de seguridad personal ante el aumento de la delincuencia que se prevé que haya una vez que regresemos el 80% de la población a la nueva normalidad, y el nuevo etiquetado de alimentos el día jueves también, para que estén con nosotros, y el día viernes terminamos con la Agenda 2030, acciones para alcanzar objetivos. Entonces no se lo pierdan, estén al pendientes. Les agradezco, Rocío. Seguramente nos veremos en el próximo webinar. Igual Eunice y Josh, que mañana estaremos con él. Gracias y hasta la próxima.